Hola, buen día, estimados amigos de Comunidad Cadefi. Un gusto, servidor y amigo Alfredo Zaragoza, para revisar temas de vital importancia en la práctica profesional, objeto de la contaduría, de las asesorías fiscales, contables financieras, y bueno, todo lo que implica, todo lo que envuelve el mundo de la contaduría pública. Un agradecimiento a nuestros amigos de Cadefi que nuevamente nos invitan para estar aquí compartiendo con ustedes. El tema de hoy es muy interesante, tiene que ver con asientos y registros contables. Tema muy básico, tema no sé hasta qué punto posterior a haber egresado de la carrera de contaduría o afines, eh, pues como que queda un poquito relegado, ¿no? O sea, no es un tema tan explorado. Como que nos quedamos de pronto con aquella idea de Juan Pérez y que cargas porque sí se carga del lado izquierdo y que abonas porque se abona del lado derecho. La típica ecuación contable, ¿no? Que debemos tener sumas iguales de un lado y del otro, el activo va a ser igual al pasivo más el capital, e infinidad de situaciones, ¿no? Que dentro de la academia se revisan, pero que de pronto al egresar y al hacer frente ya al mundo de la practicidad, a lo que es propiamente la praxis, pues ya pues es todo un cambio, ¿no? Torrencial, una situación de cosas que no se ven de pronto en la escuela, por diversos factores, y esos factores generan o son a partir de diversas causas que no son objeto de nuestro estudio el día de hoy, pero pues que ahí va quedando, ¿no? Y que luego esto a su vez va generando cierto tipo de ideas, cierto tipo de mitos, cierto tipo de paradigmas, donde pues de pronto a lo mejor toda la vida hemos registrado de alguna forma, de alguna manera, y que no por ello implica que sea de manera correcta. Entonces, miren, vamos a empezar y para hacerlo un poquito así como que interesante el tema, vámonos a ver primeramente, a diferencia de otras ocasiones, un aspecto totalmente práctico. Vamos a revisar una hojita de Excel que por ahí les compartimos, que seguramente ustedes pues lo van a tener ahí a disposición en plataforma como parte de su material. En principio lo contemplamos como un material complementario. De hecho, no le vamos a mover nada, no vamos a estar editando ni nada, pero pues como para inducirlo y en este caso que el tema lo podamos inducir de manera práctica, para que de primera mano les llame la atención, para que no se nos vayan a perder ahí de, ya vamos a empezar a hablar otra vez de la contabilidad, y que si la contabilidad es financiera, que si tiene efecto fiscal, etcétera. Entonces, pues vámonos para allá y sirve que vamos analizando y desmenuzando diversas operaciones. Denme un segundito. Miren, ya estamos aquí. Voy a hacerlo un poquito más grandecito para que lo puedan visualizar mejor. Y yo creo que vamos a... Listo. Creo que ahí está mejor, ¿no? Vamos entonces a iniciar. Buen día para todos, ¿eh? Bienvenidos los que se van incorporando. Gracias por acompañarnos. Se constituye la empresa. Vamos a cambiarla a Juan Pérez, ¿no? Y todo ese tema. Se constituye la empresa. Tengo otros datos. SADCB. El 18 de agosto de 2024. La misma se conforma por dos accionistas que inicialmente aportarán 300,000 pesos. Para efecto de ello, el accionista A exhibe 200,000 pesos y el accionista B exhibe solo 50,000 pesos. Ojo, la empresa inicia operaciones en septiembre de 2024 y adicionalmente deposita el capital exhibido en la cuenta bancaria recién aperturada. Y miren, rápidamente para entrar en materia, rápidamente para hacerlo práctico, ahí tenemos lo que se conoce como asiento de apertura, donde se establece la constitución, la creación de la empresa. Una empresa que a cambio de recibir aportaciones de capital, pues va a emitir acciones. No solo hay acciones, ¿no? Hay otro tipo de certificados de aportación. Tenemos por ahí el tema de partes sociales, por ejemplo. En el tema de acciones, que es lo más recurrente, pues la empresa va a emitir acciones
y las va a entregar a cambio de que los accionistas, en este caso, estamos hablando de dos socios fundadores, aporten capital. Y miren, aquí está la primera propuesta de asiento contable. Entonces, vamos a dejarlo de esta manera. Es una operación inicial con un capital social de 300,000, donde por lo que vemos en la glosa del ejemplo del caso práctico, el accionista A exhibe la totalidad del capital que le corresponde aportar. Sin embargo, el accionista B, entendiendo que el capital social total es de 300,000, únicamente exhibe la mitad. Momentáneamente, pues sabes qué, únicamente de los 100 que a mi accionista B me corresponde aportar, únicamente tengo 50,000. ¿Esto qué implica entonces? Que ya habiendo aperturado la cuenta bancaria, yo sé que no es de inmediato. Sin embargo, recordemos que incluso cuando se hace esta gestión ante el fedatario, el notario público, nos da un testimonio de escritura constitutiva que aunque todavía no está tal vez inscrita en el registro público, que aunque todavía no tiene los hologramas que corresponden, los sellos, pues puede servir para iniciar el trámite bancario. Más allá que para dejar apertura en definitiva la cuenta, pues ya ahora sí tendré que exhibir propiamente todo el contrato social, ya protocolizado, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues vámonos directo al asiento contable. Ya teniendo aperturada la cuenta, que además no es cosa de que un día vayas al notario y al otro día estés operando, ¿no? Finalmente se constituye. Habitualmente la empresa empieza a operar cuando ya tiene una cuenta eje, ¿no? Una cuenta bancaria para poder manejar y en todo caso dispersar y ir recabando recursos. Entonces quedamos que son 300,000 de capital inicial y sin embargo únicamente se exhiben 250,000. El accionista exhibe la totalidad, en este caso, del capital que le corresponde y el accionista B pues únicamente aporta de los 100,000 que restan para llegar a los 300,000, únicamente aporta la mitad, únicamente 50,000. ¿Qué hemos encontrado habitualmente en los registros contables estimados? Esto que tenemos aquí en pantalla. Un cargo a bancos, un cargo a deudores y un abono a capital social. Nótese que todavía no hablamos de un marco conceptual, un marco normativo contable. No estamos rezando o señalando si esto tiene efecto fiscal, no tiene efecto fiscal, si la contabilidad financiera integra la contabilidad para efecto fiscal. No nos estamos metiendo con nada de eso. Ahorita lo único a lo que yo les pido apelar y lo único que entendamos es tratar de que la información financiera que genera la empresa me muestra una realidad económica del ente. Es decir, que lo que está plasmado ahí sea real. En esa tesitura y partiendo de esta lógica, estimado, o sea, ni siquiera estamos hablando de postulados, no estamos hablando de marco conceptual, marco normativo. En ese primer asiento contable, que de antemano ya ven que tiene un tachecito, tenemos dos grandes mentiras. Saliendo del tema de lo jurídico, el socio o accionista tiene o juega el rol de propietario de la entidad, entendiendo que aquí lo que se está constituyendo es una sociedad mercantil y específicamente esta sociedad mercantil es una persona moral. Entonces, miren, las dos cosas a destacar, las dos grandes mentiras que tenemos en ese primer asiento contable, es que mí mismo no me puedo deber a mí mismo. Oiga, conta, la personalidad jurídica es independiente de los socios o accionistas con la de la empresa, ok. Pero pues al menos hablemos de una transacción como dividendos, ¿no? Por ejemplo, si decretamos dividendos, invariablemente la empresa a los propietarios les debe el dividendo que se haya acordado en asamblea
el dividendo a razón del cual ya tengan un cupón de dividendos, pero pues aquí ni hemos vendido, ni hemos empezado a operar, no tenemos algún otro tipo de actividad, operación económica, y resulta que ya un propietario le debe a su propia empresa. Esto es incorrecto. Mí mismo no me puedo deber a mí mismo, más si es un asiento de apertura. La siguiente gran mentira, estimados, la duda, ¿tenemos o no tenemos ya 300,000 de capital social exhibido? Porque miren, yo volteando a ver una balanza de comprobación, y si me voy al rubro de capital, ahí me va a decir que hay un capital social, no me va a segmentar o no me va a distinguir entre exhibido o no exhibido. Y pues así de primera mano, yo volteando a ver esas cifras contables, pensaría que el capital está totalmente exhibido, lo cual no es real. De esos 300,000, la realidad es que únicamente se tienen exhibidos 250,000. Considerando que hayamos hecho el asiento bien, ¿no? Otro asiento que me he encontrado, no lo pusimos aquí, es que me ponen cargo a caja general con abono a capital social. Aparentemente esta caja general o el simil o fondo de caja, no sé, eh, pues es únicamente para efecto de demostrar que el capital se exhibió, pero ya cuando preguntas en la empresa quién tiene el capital o quién es el responsable de esa caja general, pues nadie te sabe decir. Tal pareciera que más bien nada más inventaron ahí el rubro caja general para salir del apuro y tener contra qué cargar el abono del capital social. En mi opinión, ¿cuál pudiera ser? No digo que sea el único camino. Y también aclarando que además las NIF no nos dicen cómo registrar asientos contables. Nos hablan del reconocimiento y la evaluación. Nos hablan de un sistema de información contable, hacen alusión a postulados básicos, pero nunca te dice carga aquí y abona allá. O sea, no es propiamente tal cual una guía contabilizadora. ¿Esto qué implica? Que no estoy diciendo que sea el único camino, ¿no? Pero se me hace más lógico y se me hace más real que el primer asiento que tenemos con tachecito. Aquí yo estaría mostrando mi realidad económica, miren, porque en bancos efectivamente yo ya tendría acreditados 250,000 pesos. Si bien en una cuenta denominada subcuenta y llamada capital social, suscrito y exhibido, que aquí únicamente lo dejamos en suscrito, ¿no? Tengo 300,000 a nivel de subcuenta, nótese que tengo otra subcuenta complementaria, tal vez de naturaleza contraria, y si no es de naturaleza contraria, pues con un abono en negativo, indicando y señalando que de ese total del capital social hay un capital no exhibido de 50,000. Lo cual, estimados, a la hora que yo volteé a ver mi balanza de comprobación, la cuenta acumulativa o cuenta de mayor llamada capital social me va a mostrar la realidad económica del ente, en qué aspecto o en qué sentido. Me va a mostrar que en bancos tengo 250,000 y me va a mostrar que en capital tengo 250,000. ¿Listo? No me he metido específicamente a ningún postulado. No he hablado de la NIF C y algo, de la NIF D y algo. Única y específicamente estoy hablando de la lógica. En mi banco tengo 250,000 y en el capital social que ya fue exhibido, que ya se aportó el capital, tengo 250,000. Oye, la escritura, el acta dice 300,000, pues es lo suscrito, pero pues estamos esperando a mi amigo, el accionista B, para que cubra y deposite la diferencia que le falta a él aportar.
Y miren, aquí en este material complementario que les compartimos, pues incluimos una tipo balanza de comprobación para que fueran viendo cómo van quedando las cuentas de mayor, las subcuentas y los saldos de cada cuenta y subcuenta. Además arrojando sumas iguales. ¿Listo? Y así empezamos, ¿no? Yendo directamente a las cifras, a los números. No es propiamente un taller, pero vamos a apelar primero a la lógica, a la realidad económica de la entidad, para posteriormente entrar ahora sí al tema del marco normativo, marco conceptual, postulados y todo lo que implica y todo lo que conlleva el sistema de información contable. Es que eso solo es en la escuela, no, no, esta es la realidad económica del ente. Hasta aquí no estoy mintiendo, ¿eh? Mi balanza de comprobación, que está ahí pequeñita, muy simple, me está diciendo y señalando la realidad económica de la entidad en este tipo de asiento de apertura. ¿Vale? Vamos a la siguiente operación, operación número 2. El 5 de septiembre, el accionista aporta 400,000 a la parte variable del capital. O sea, a la hora de constituirse esta empresa, se señaló que va a ser de capital variable. Seguramente ya se llevó a cabo, ya se celebró un acuerdo, una asamblea, para efecto de indicar que se le van a inyectar más recursos a la entidad y pues en consecuencia pues se van a emitir más acciones. En este caso, pues esta segunda emisión de acciones va a ser a favor del accionista A, que no solo ya cubrió el total que le correspondía de la exhibición anterior, sino que además ya le está aportando otros 400,000. El accionista B, sintiendo la presión, en este mismo punto exhibe y deposita los 50,000 que tenía pendientes, por lo que hace al tema del capital mínimo fijo. ¿Vale? Vamos a hacer un cargo a bancos, una aplicación a bancos del recurso. Entran 400,000 del accionista A y entran 50,000 del accionista B. En ese tenor, en ese sentido, pues vamos a tener también ahí ya como parte de un capital suscrito 400,000 pesos adicionales a los 250,000 que ya teníamos reflejados, y además vamos a cancelar el registro en negativo de la cuenta complementaria de capital, la que me indicaba la parte no exhibida del accionista B, ya sea con un abono en negro, o sea, no en negativo, o en este caso con un cargo en negativo, no naturaleza contraria. Si son de los muy puristas que el maestro decía que cuentas de resultados no se cargan o abonan en su naturaleza contraria, pues quítense de líos, ¿no? Hagan el cargo o el abono en negativo y ya siéntanse que no quedan en deuda con sus maestros, ¿no? Vamos a revisar cómo va nuestra balanza de comprobación, la cual en mi opinión sigue reflejando la realidad económica de la entidad. Si yo volteo a ver el saldo en bancos, pues ya tenemos los 300,000 del capital social más los 400,000 del capital variable. Misma situación en el caso de lo que tiene que ver con el capital social. Ahora sí, el capital social no solo está totalmente suscrito, sino que además ya está totalmente exhibido. ¿Listo? Vamos a la operación número 6. A la 3, perdón, me fui con la finta, ¿no? Es que es 6 de septiembre. El 6 de septiembre se constituye el fondo fijo de caja chica por 5,000 con la emisión de un cheque al responsable de la misma. ¿De dónde va a salir el banco? El cheque. ¿De dónde va a salir el dinero? Perdón, pues del cheque del banco, ¿no? Cargo a caja chica, una disposición en bancos, por eso tenemos el abono ahí.
y ya tenemos 5,000 pesos menos disponibles en el banco, pero a la vista con el encargado del fondo fijo de caja. ¿Listo? Llevamos 3 operaciones, estimados. ¿Dónde está el CFDI que había ponido yo aquí? ¿Alguien ha visto algún CFDI por aquí? Yo nada más pregunto, ¿eh? No tengo nada en contra de nuestro digno comprobante fiscal digital por internet. Yo nada más pregunto, ¿no? Porque luego los softwares, los sistemas me dicen que en 10, 15 minutos hasta el estado de flujos de efectivo me arrojan. Aquí hay mucho flujo de efectivo. Pero pues yo no veo nada que tenga que ver con comprobantes fiscales digitales por internet. Contador, ¿cuáles serían los soportes de los asientos contables que vamos viendo, vamos analizando? Bueno, tenemos ahí la escritura constitutiva para efecto del asiento inicial. Debemos tener las acciones emitidas, estimados. Así lo prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles, o sea, los certificados de aportación, los títulos accionarios deben existir. Y también lo señala el Código Fiscal de la Federación, ¿eh? Artículo 28, todo lo que integra la contabilidad para efecto fiscal, y ahí me habla de acciones, de partes sociales, e inclusive de cualquier tipo de certificado de aportación. Las fichas de depósito, de cuando se depositó el efectivo de esas aportaciones de capital en bancos. Ahí incluso en el acta constitutiva, ¿no? Aunque no sea cierto, habitualmente que hace el notario, me consta, lo vi con cheques de caja o con la pachocha de efectivo ahí en la mesa, exhibieron ya el capital, ¿no? Aunque ahorita veíamos una situación donde un accionista pues todavía le faltaba exhibir 50,000 pesos más allá de lo que dijera el acta o la escritura constitutiva. Con el tema de la constitución del fondo fijo de caja, pues debiera haber una orden, una política de creación de fondo fijo autorizada pues por aquel que autoriza en la empresa, ¿no? Aquel que es el director general o el director de área, dependiendo de dónde se va a ubicar esta caja o este fondo fijo, el dueño, el accionista mayoritario, el director de la empresa, el de finanzas, no sé. O sea, ahí tendríamos que tener una estructura, un organigrama, segregación de funciones, saber a quién le corresponde qué facultades tiene, etcétera. Pero va a haber por escrito, ¿no? Un pequeño memo donde diga que con fecha tal se crea el fondo fijo de caja, que el responsable va a ser, no sé, José Zaragoza, se emite un cheque a favor de él, o incluso le entrega efectivo, ¿no? A lo mejor incluso no llegó el dinero al banco en su totalidad y se reservaron 5,000 para los fondos fijos, que no lo recomendamos, ¿no? Siempre mejor dejar rastro a nivel de estado de cuenta, que exista ahí un cheque, de tal manera que todo ok y todo en orden. ¿Sí? En este caso, con el ejemplo número 3, un segundito que ya me moví mucho. Aquí estamos, ¿no? Con la creación del fondo fijo. Vean cómo con cada movimiento vamos actualizando la tipo balanza de comprobación. Ya se va haciendo más grandecita. ¿Sí? Ahí vean cómo ya tengo 5,000 pesos menos de saldo en recursos del banco, pero ya tengo un saldo en caja chica de 5,000 y mi capital social sigue siendo 700,000. Volten a ver el apartado de saldo final, es ahí donde estamos tomando el dato definitivo. El 7 de septiembre se recibe en almacén mercancías de un proveedor por 116,000. La fecha estipulada de pago es el 5 de octubre. Mira, pues empezamos bien, ¿no? Rápidamente un proveedor, alguna referencia, tal vez ya conocía a alguno de los accionistas, pues nos otorga crédito cuenta corriente, un mesecito, poco menos de un mes, y ahí está mi asiento contable, entendiendo que es mercancía, no propiamente materiales o materia prima, pues vamos a asumir que es una empresa
que se encarga de realizar actividad de comercio, comercializar, enajenar, ¿no? Lo que para efecto fiscal implica. Y por ende, hablando de mercancías, hay que reconocer una entrada en nuestros inventarios. Un cargo por 100,000 pesos. Para efecto de la cuenta por pagar, vamos a reconocer un IVA potencialmente acreditable. ¿Por qué potencialmente acreditable? Porque aún no se paga. Y porque además de que aún no se paga, pues no estando pagado, pues tampoco hemos validado o corroborado los demás requisitos para efecto de saber si ese IVA al final del día va a ser acreditable. Entonces lo reconocemos momentáneamente en una cuenta de IVA por acreditar o IVA acreditable no pagado. Y el abono vamos a reconocer un pasivo, una cuenta por pagar a quién, a un proveedor. A aquel que le acabamos de comprar el primer lote de mercancía. Y que ahí tenemos ya reconocida la cuenta por pagar. Ya reconocimos el pasivo. Un pasivo a corto plazo, ¿no? No trasciende más allá de un año. Un pasivo circulante. Oiga, ¿conta qué compró? Miren, fíjense que para ir complementando aquí un poquito, tenemos una pestaña al lado de esto que dice 2024 que se llama PEPS. Entendiendo al PEPS básicamente como un, vamos a decirlo así, conforme a la NIF C4 como una fórmula de asignación de costo. Híjole, creo que sí no me deja hacer la celda más grandecita. Dejen, la hago más chiquita para, ahí está, ¿no? Ojalá la vean. Es que tengo ahorita el Excel nada más no en modo de edición, es nada más para visualizar. Miren, 7 de septiembre. Aquí está, lo voy a remarcar, lo voy a dejar sombreado. Fíjense cómo aquí el tema del sistema de información contable se tendría que ir concatenando específicamente con lo que vendría a ser un sistema administrativo, un sistema de gestión. De estos que tienen diversos módulos, ¿no? ERP, ¿no? También se conocen como ERP. Que hay un módulo de finanzas, hay un módulo de inventarios, un módulo de personal. Y que luego interfaza, ¿no? Todos esos procesos, tanto operativos como administrativos, para efecto de generar información. Información que por supuesto también será de gran utilidad para la contabilidad. Y a su vez la contabilidad pues nos va a generar información financiera. Nótese y miren, regreso al detalle de la operación número 4, donde decimos que el 7 de septiembre recibimos en almacén mercancías por parte de un proveedor que además ya nos dio un crédito de prácticamente un mes. Aquí no tenemos mayor detalle, ¿no? De lo que estamos comprando, lo que estamos adquiriendo. Pero aquí en el Cardex, o en lo que anteriormente se conocía como tarjeta de almacén, que además es un reporte que muy puntualmente tendría que emitir mi sistema administrativo de gestión, me dice que compré 400 piezas de una mercancía que seguramente voy a vender. Y el PEPS es la fórmula de asignación de costos. ¿Qué implica el PEPS? Que lo primero que entra a un precio, a un valor o costo unitario, es lo primero que va a salir. O sea, si yo mi inventario lo constituye en 3 compras en el mes y me toca vender mercancías en este mes, las primeras mercancías que van a salir van a tener el valor de las primeras compras que entraron. Hasta que agote el lote, ¿no? No estamos hablando tanto de un layout físico. A lo mejor si hablaríamos de un layout físico, si hablamos de producto perecedero, ¿no? Como alimentos. Pero no siendo producto perecedero, siendo cualquier otro tipo de mercancía o bien, independientemente de cómo manejen su layout o cómo vayan ahí meneando, moviendo la mercancía,